Iniciamos. Amigas, muy buenas noches. Estamos en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello. Y aquí en Radio Mujer tenemos el gusto y el placer de tener como invitado a Sofo. Maravilloso. ¿Cómo estás, de verdad, Carlota? de verdad, es que ha traído a este programa y al diplomado y a mi vida, no sé, como muchas cosas agradables. Fernando Ortiz, filósofo, antropólogo, sociólogo, como que nos abre la visión de lo que estamos viendo. Y en este tema de erotismo y pornografía, que yo me atrevo a decir con frecuencia, todos y todas somos hijos de Eros, y el erotismo es una parte de nuestra vida, donde está el deseo, el placer por la vida, el goce, toda esta parte. Pero no me atrevería a decir, ahorita, hablando de esto, no me atrevería a decir todos y todas somos pornográficos y pornográficos. No, ¿qué onda con seguimos esto? en esa misma línea, ¿no? Seguimos en esa línea. Del erotismo, pornografía. Versus pornografía. ¿Dónde está la línea? O si existe, ¿no? O si queremos que exista. Ni existe. Ok. Tuvimos un programa muy agradable hace unas semanas, 2 o 3, no me acuerdo cuántas, con Ruth también, que estaba Ruth Escamilla, estaba Sofo y estaba yo, y fue un programa muy agradable, pero nos quedamos cortos. Por eso ahora estamos presentando como la segunda parte de este asunto de erotismo y pornografía, o erotismo versus pornografía. Pues, ¿qué decimos? Pues bueno, Carlota, muchísimas gracias por invitarme. Ahora estoy de este lado, no estoy conduciendo, pero sí. Después del primer programa donde estuvo Ruth y que estuvimos platicando, seguí investigando, haciendo análisis sobre todo esto de lo del erotismo y la pornografía, y hubo una llamada que se me quedó muy grabada de alguien de la audiencia que dijo en algún momento que el erotismo es algo más abierto, más espiritual, más, digamos, esencial, y que la pornografía es muy fingida. Y después de hablar de la pornografía que es muy fingida, metieron la palabra arte. Y fue cuando vimos lo de la fotografía, etcétera. Bueno, me enfoqué en esta cuestión vamos viendo, entonces, la palabra arte cuando se enfoca en el término erotismo. Y me di cuenta que también existe arte pornográfico. Entonces, ahí, pues realmente... Pues se rompe el esquema anterior. Exactamente, entonces por consiguiente, pues mi hipótesis o mi tesis se siguió manteniendo en la misma línea, porque dijimos, a ver, entonces se decía que el arte, que esta visión del hombre, bla, bla, pero también en la pornografía hay artistas, y ha habido artistas famosos. No estoy hablando de actores, porque la pornografía era una cosa que se está enfocando mucho a las películas, no, pinturas artísticas tal cual que se han considerado pornográficas, y otras dentro del arte erótico que si tú las ves no podrías distinguir dándole una etiqueta si es pornografía o es erotismo. Entonces, pues sigo bajo la misma postura y digo, bueno, pues aquí sí empieza el debate, pues es para eso, porque realmente no hay una línea que divida entre el erotismo y la pornografía, más allá de, como lo decían en la cápsula, de a lo mejor un valor intrínseco que haya socialmente como para definirlo como el buen gusto o el mal gusto, porque de hecho hay muchas, me puse a ver pinturas a lo largo de la historia, etcétera. Sobre todo, ejemplo, una muy buena que hay, por ejemplo, es la de la Maja de Goya. La Maja de Goya realmente es todo un estándar de pornografía, porque de hecho fue considerada en su tiempo algo totalmente tabú, porque era la primera de las pinturas que tenía vello púbico la mujer, con la cuestión que el vello púbico era algo totalmente prohibido. Entonces, de hecho, Goya ni siquiera vio expuesta su obra como tal, murió y ya después se presentó. Entonces ahí, digamos, por ser Goya, entonces ya es erotismo. Y entonces nada más porque es un pintor famoso. Exactamente. Entonces si hubiera sido un pintor francés de una esquina, entonces dirían, no, esto es pornográfico. O sea, ahí es donde manejo yo mi tesis y pues el objeto de estudio, de decir, la línea, ¿quién hace la pauta de esa línea? Y ahí pues es donde dicen que si es subjetivo o es objetivo. Y también traigo una postura, digo, la podemos decir en el próximo bloque, de
cómo también llegar a un punto en el que podemos ver que si hay objetividad dentro de la estética. O sea, siempre estamos con que la estética es subjetivo, el arte, esto, pero hay dos patrones que son esenciales para medir o tener un parámetro ya para considerarlo, a ver, no, esto puede ser pornográfico o esto puede ser erotismo. Dentro de hasta los mismos autores como Goya, etcétera. Claro, entonces, pues en el siguiente bloque, si qué quieres, interesante está esto, no nos dejes de hablar, estamos en los teléfonos, te recuerdo, 3122-1190, 3647-1883, o escríbenos un mensajito, un WhatsApp, para ver qué preguntas tienes, qué postura tienes, ¿tú crees que es distinto? ¿Tú crees que sí hay una línea? ¿O crees como nosotros que no hay línea entre las dos los dos conceptos? Mándanos un mensajito al 333-822-3208. Nos vamos a un pequeño corte comercial, no le cambies, estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer. Estamos de nuevo contigo. Ya vamos a continuar trabajando esta parte que decías tan interesante, ¿no? Sobre la pornografía, el erotismo en un tiempo y en un espacio. Sí, de hecho, tenemos la tendencia, socialmente hablando, a subjetivizar, ejemplo, y esto pues es a veces medio polémico el asunto, pero a llegar al grado en el que decimos que es subjetiva las cosas, ¿no? Entonces, ¿sí? El arte es subjetivo y entonces la cultura es subjetiva y todo empieza a ser, se supone que es subjetivo. Algo que en sociología se le llama relativismo cultural, que también eso es peligrosísimo porque pues no tenemos ya ninguna forma de cohesión social ni de hacer un tejido entre un tipo de pensamiento y otro. Entonces, hay algo que sí tenemos que demarcar y ahí podríamos darnos las primeras pautas para decir si es pornografía o erotismo. En el arte, cuando estamos con esta subjetivización y que si el espíritu, que si no sé qué, el artista trata de romper paradigmas. Sí. Entonces, de hecho, un artista que rompe un paradigma generalmente es rechazado. Entonces, al ser rechazado, ya se puede colgar la medalla de ya soy artista porque la sociedad no me comprende. Ay, no entonces, inventes. ahí va con ¿cómo crees? Como con esa postura, ¿no? Sí. Casos tenemos millones, ¿no? Nadie comprendió a Dalí, nadie comprendió a Picasso y de repente, como nadie lo comprendió, pues son artistas. Entonces, se acabó. Pero hay dos fundamentos así básicos que tenemos que poner, que es lo que es el tiempo y el contexto. Sí. Si nosotros vemos en un tiempo determinado un contexto definido, como por decirlo, y el ejemplo que te pone ahorita en la sociedad mexicana, la sociedad mexicana no es subjetiva, es totalmente objetiva, tan objetiva que una mujer no puede enseñar los senos. Entonces no quiere decir, no puede ir con Guadalajara en topless, no, en una o en una playa, pongámoslo en algo más céntrico como en el ejemplo. Entonces vamos viendo lo que en este tiempo y en este contexto una mujer mexicana no puede estar en topless. Si nosotros llegáramos a ver una mujer haciendo eso, no va a ser subjetiva nuestra percepción, va a ser totalmente objetiva porque nosotros tenemos que tener una interacción con esa persona y la interacción la tenemos que hacer con un patrón cultural y con un rol que desempeñar en ese momento. Entonces, como tenemos algo muy básico y muy bien establecido donde nos enseñaron que la mujer no puede andar así, entonces nosotros vamos a achacar que eso es malo. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer es francesa? Si esa mujer es francesa, donde ellos lo tienen como algo normal en su contexto, Francia, y en su tiempo contemporáneo o actual, claro, entonces ella va a decir, esto no está mal. Entonces el problema es cuando uno descontextualiza o quita el tiempo, porque entonces ahí queremos meterle todos los fundamentos del constructo social actuales a un tiempo no actual. Ejemplo, la maja de Goya. La maja de Goya, si ahorita decimos, no, espérate, es que en el arte, pues el vello púbico también denota la mujer y la feminidad. Sí, pero en el siglo de Goya no se representaba eso como tal.
Entonces tendemos mucho a descontextualizar las cosas para ponerle toda una serie de construcciones sociales que no tienen que ver con eso y automáticamente también quitarles los tiempos. Entonces ahorita claro que podemos decir que es súper objetiva la belleza. Podemos describir ahorita a una mujer bella, claro que la podemos describir, tan la podemos describir que veamos Señorita México. Y en Señorita México hay 31 participantes prácticamente idénticas. Hay un patrón común. Sí, entonces no podemos decir, pero es que en los años 30 las mujeres bellas eran las que eran un poco más llenitas, etcétera. Perfecto. En los años 30 posiblemente ninguna de las 31 concursantes de nuestra Belleza México hubieran ganado en ese momento. Claro. Entonces por eso tenemos que ubicar bien tiempo y contexto. Si quitamos una, obviamente se va a subjetivizar todo lo que estemos diciendo, porque ya es percepción. Pero en la cultura no estamos percibiendo, estamos haciendo cosas que tenemos delimitadas. Ejemplo, una mujer con aretes es parte de la cultura y lo aceptamos. Entonces, ¿tiene buen gusto? Claro. Ahí es donde lo de la primera cápsula, el buen gusto y el mal gusto solo son determinantes de que las construcciones temporales y contextuales sean las pertinentes o las afirmativas que dé una sociedad para decir eso es bueno. Eso es cultura. Eso es cultura, definitivamente. Bueno, nos vamos a un segundo corte. ¿Todavía no? Perdón, me equivoqué de nuevo. Estaba tan emocionada acá. Leemos un WhatsApp que nos acaban de mandar. Buenas noches, Carlota. Saludos al invitado y un abrazo. Muy bien, pues perfecto, muchas gracias, pues perfecto, lo recibimos el abrazo. Fíjate que eso es cultura precisamente porque siempre se ha hablado de que la sexualidad es una construcción social y ver el erotismo o ver pornografía pues es una construcción social, tiene un tiempo, un espacio y una geografía, porque que tiene que ver con el contexto que tú dices, porque por ejemplo los aretes aquí pues son de una determinada manera, en África son de otra. Exactamente, o y en otros los hombres tienen arete. Sí, entonces claro. No podemos decir que eso a veces se justifica mucho, ejemplo, en los jóvenes, y yo me acuerdo en mi tiempo, de que de repente te dan ganas de ponerte un arete y entonces decías, oye papá, mamá, me quiero poner un arete. Y entonces, bueno, el constructo social te dice que eso es de niñas. Y esa es la respuesta que dan los padres. Eso es de mujeres. Y entonces, el niño trata de sacar como que algún argumento y dice, pero espérate, es que los negros utilizan aretes. Sí, pero es que tú no eres negro. No, bueno, es que los maoríes, sí, pero no eres maorí. O sea, hay que entender cuál es la postura de la cultura, porque si no hacemos esto que estaba llamando en un principio el relativismo cultural, donde de repente yo creo que por tener una o tal cosa se puede justificar dentro de la subjetividad, pero entendamos que no vivimos en una subjetividad cultural. Tan no vivimos en una subjetividad cultural que el día que nos despertamos para ir a trabajar o hacer cualquier cosa, tenemos ya un patrón súper definido que no nos estamos inventando decir voy a llegar con la cara tatuada. ¿Y por qué no puedes llegar con la tatuada? Si todo es subjetivo, alguien, a lo mejor tu jefe lo puede considerar artístico el asunto. No. O a lo mejor ya no te deja entrar. Exactamente. Entonces no es subjetivo, es totalmente objetivo, porque sabemos que ese tipo de patrón o ese tipo de conducta no está dentro de los parámetros aceptados socialmente. Entonces ahí es donde cargamos al erotismo y a la pornografía. O sea, ver ahorita como te enseñaba algunas imágenes que de hecho las puede la audiencia ver en internet, pueden buscar a Henry Avril. Henry Avril hizo una pintura que se llaman Los sonetos de la lujuria. Si ustedes lo ven, eso se es considerado arte erótico, pero dejemos que el público vea, para que vea, que ellos definan si eso, quién dijo que era erótico, o sea, eso como... Y quién dijo que era arte, ¿no? Y quién dijo que era arte, y de hecho ahorita se lo enseñé aquí a Carlota, y Carlota lo primero que me dijo es, esto es pornografía, y fue lo que le dije, no, esto fue considerado artístico. ¿Por qué? Porque en el momento en que salió Henry Avril, que es francés, fue en el momento del burlesque en Francia. Entonces se tenía otra concepción de lo que era la mujer, la sexualidad y el acto como tal. Volvemos a lo mismo, el contexto.
el tiempo y el contexto, que es el que te va a dar la pauta para decir es que no podemos quitar el contexto o el tiempo. Tienen que estar los dos juntos. Si no están juntos, entonces ahora sí podemos hablar de una subjetividad total y brutal. Pero cuando tenemos el tiempo y el contexto, ya está muy definido el patrón. En diseño, allá en el ITESO, hacemos en algunas clases este tipo de dinámica, donde decimos, bueno, la Torre Eiffel me puede o no gustar a mí, por ejemplo, pero eso sí se puede considerar bello o feo, no desde una perspectiva subjetiva, sino de una perspectiva temporal perfecta, que era el modernismo o el Art Nouveau. Y el Art Nouveau lo que decía era, lo bonito, lo bello está en todo el arte que tiene que ver con figuras orgánicas, etcétera. Perfecto, ese es un buen parámetro. ¿La Torre Eiffel lo tiene? No. Entonces no cumple el parámetro. Que a mí me guste o no me guste no es concepción mía, sino es producto de la situación. De hecho, hubo una bronca tremenda cuando se puso la Torre Eiffel por tantas personas que no la querían, ¿te acuerdas? Claro, de hecho no sabían qué hacer con ella. Qué hacer. Y ahora resulta con que es la cosa más bella. Pues sí, pues porque nuestro mundo cambió a conceptualizar otras cuestiones. Entonces, por eso la Maja de Goya es un claro ejemplo de dónde está el erotismo y dónde está la pornografía. Claro, muy bien. Pues llámanos, ¿qué te está pareciendo el programa? Me encantaría que nos dijeras, que nos mandaras un WhatsApp. Nos vamos a ir ahora sí a un pequeño corte. Estás en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y estoy platicando con Fernando Ortiz Sofo en esta segunda parte de erotismo versus pornografía. Estamos contigo. Estamos de nuevo contigo después de la agradable experiencia de escuchar a Ruth. La verdad es que nos deja un muy buen sabor de boca y este libro es maravilloso. Me dice Sofo, ¿no te acuerdas que era considerado como pornografía porque estaba la película, verdad? Sí, la película de agua, como agua para chocolate era considerada. Qué impresión, nunca me di cuenta de eso. Claro, pues es que volvemos, como es algo que habla de la historia de nuestro país, bla, 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 pues bueno, pues es considerado normal, entonces no, pero en otros lugares dicen, ¿y eso cómo lo pueden pasar? Oye, y hace ratito que hablabas, por ejemplo, de las mujeres topless, pues a lo mejor no nos imaginamos así como la palabra topless, pero en Veracruz, por ejemplo, hay algunas indígenas que se vayan en el río completamente desnudas. Claro. Y tú pasas por la carretera y las ves ahí que están topless. No, pues en Brasil, ejemplo, también en el Amazonas, o también tenemos, pues prácticamente todos los pueblos indígenas de África están con esa situación. ¿Por qué? Porque la cultura del seno allá es diferente. Allá mostrar los senos y que sean grandes es también una forma de denotar fertilidad y de ser agradable al hombre. Por eso es que no podemos estar jugándole a un contexto y mandarlo al otro, porque entonces nos perdemos. De hecho, tantito fuera de este tema, pero que también se engloba, es la situación, ejemplo, con el Islam, que alguna vez lo tomamos aquí. Sí, claro, o sea, si nosotros estamos tratando de ver que una mujer tapada es sumisa y una mujer destapada es libre, pues entonces también tenemos que ver hasta dónde el estar tapadas es libertad o sumisión y del otro lado estar destapadas es libertad o sumisión. Porque si nosotros vemos a una mujer en Vallarta, en uno de estos concursos de playeras mojadas, etcétera, y se quita todo, pues entonces está demostrando la gran libertad que existe en nuestro contexto y hay un límite. Sí, entonces también, ¿y dónde está ese límite? Entonces, lo que quisieran sus papás no creo que fuera que estuviera así, sino también a la tapada hasta donde pudieran. Entonces, por eso es que cuando descontextualizamos caemos a que la subjetivización, que es pura percepción, porque también hay la sensibilización, o sea, lo que sentimos, pero lo que sentimos y lo que percibimos lo queremos llevar a un grado en el que eso tiene que ser de tal o cual manera. Entonces, por eso con la pornografía se le achacan muchísimas cosas y era lo que decíamos en el primer programa. Díganme de una persona que sea adicta al erotismo. Pues es que nadie va a ser adicta al erotismo porque nadie va a decir, soy adicta, ejemplo, a ser feliz. ¿Quién es adicto a ser feliz? Nadie, porque todo el mundo lo que te dicen es sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Pero sí puedes ser adicto a la infelicidad. ¿Por qué? Porque estás en depresión, porque eso es algo que la sociedad ha visto como malo. Entonces, como la pornografía se ve como algo malo, y era lo que decían también en alguna de las llamadas, es que es muy fingida.
Pues es que lo fingido también, el erotismo es sumamente fingido. Si pueden ir a un teatro erótico, les pueden preguntar a los actores y los actores van a decir, estamos fingiendo completamente. Claro, sí, claro. Entonces no hay el límite, lo ponemos también con todas nuestras tabús, percepciones, prejuicios, estereotipos, para decir esto es pornografía y esto es erotismo. Entonces yo sigo bajo esa línea que para mí, simplemente a lo que he visto, he investigado, etcétera, la línea la marca quien tiene el poder. Entonces, quien tiene el poder dice hasta aquí es el erotismo o hasta acá es la pornografía. Muchas gracias a otra persona que nos ha escrito. Buenas noches, es un placer escucharlos juntos. Bastante interesante el programa. Es la primera vez que me lo cuestiono y estoy de acuerdo con ustedes. Creo que no hay línea. Ajá, nos dice Rosy de Austin. Muchas gracias, Rosy, por llamar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Llámalos, está el tema súper interesante. Llámanos o pregúntanos o comparte con nosotros. Este programa, digo, es un gusto hacerlo para ti, pero también nos gustaría escuchar un poco de retroalimentación. Yo te iba a preguntar también esa parte de la adicción y por qué, ahorita me lo acabas de aclarar, no habría adicción al erotismo, porque es considerada, entre comillas, como algo positivo, como algo bueno, como algo espiritual, como algo que me mueve a una sensibilidad agradable. Sí, o más que agradable, con el que pueda convivir socialmente. Ajá. O sea, una persona sumamente amorosa es aceptada socialmente. Nadie va a decirle, oye, espérate, bájale. Tus límites de amor están muy grandes, bájale. Nadie va a decir eso. Pero como el odio, que es lo contrario al amor, es algo penado socialmente, entonces no hay ni cabida para ser una persona que odie mucho. Yo puedo amar mucho, mas no odiar mucho. ¿Quién determinó eso? Claro. Pues es que lo único que lo determinó es la sociedad en la que estoy. Porque si esa sociedad me dijera, y le cambiamos el contexto, donde estoy amando al opresor, me van a decir, pues entonces estás loco. El chiste es odiar al opresor. Entonces es ese juego mental con el que simplemente lo que tenemos que buscar es tratar de convivir socialmente, porque nos quedamos en una zona vulnerable. Si no puedo convivir contigo, entonces yo quedo aislado. Y si veo que tú puedes convivir con todas las demás personas que están rodeándonos, entonces yo sigo siendo vulnerable. Entonces tengo que llegar al grado en el que, bueno, pongamos algunas líneas o algunas cuestiones, pero esto de las líneas a veces ni siquiera existen. Creemos que existen desde una subjetividad, pero no hay algo marcado y delimitado que te diga, esto es erotismo, esto es pornografía. Esto es pornografía, claro. Bueno, cada momento nos va quedando más claro esto. Déjame decirte que Radio Mujer tiene un compromiso contigo y lo va a cumplir, porque en aquel huracán que se nos venía encima y que todo, se tuvo que suspender algunas actividades y una de ellas fue este pequeño congreso donde va a haber unas grandes conferencias. Salud, mente y cuerpo, es un compromiso que tiene Radio Mujer para ti y que este 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional de la Expo Guadalajara Planta Alta, entrada libre, te están esperando. ¿Dónde se esconde el azúcar en los alimentos? Va a ser la primera conferencia. La agrura que todos tienen. Mitos y realidades de la mamografía, conoce la importancia de la detección oportuna de cáncer. Acuérdate que el cáncer no se previene, pero lo que se hace en prevención precisamente es detección oportuna, detección temprana. Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades y depresión cómo identificarla y tratarla. La depresión, que se sabe que va a ser un flagelo en unos pocos años, que está teniendo un aumento en el porcentaje en todas las poblaciones, no nada más en México, sino en el mundo entero. Bueno, ¿cómo me doy cuenta temprano de que tengo o no tengo depresión? No dejes de acompañarnos este sábado desde las 9 de la mañana en la Expo. Muchísimas gracias, nos vamos a un pequeño corte. De nuevo contigo, estamos en un enlace con el doctor Mario Alberto Aguilar. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿te acuerdas de mí? Yo sí me acuerdo de ti.
No, ¿verdad? No me acuerdo. Pues ¿no te acuerdas que nos invitaron a una comida y estaba yo enfrente de Patito a mi lado? Claro. Ahorita que me dicen el doctor Mario Alberto Aguilar, le digo a nuestra productora, que por cierto no les di las gracias, ahorita se las doy, pero le digo a Telma, claro que lo conozco, claro, el doctor psiquiatra que está con Pati los lunes en la tarde, aparte te escucho, ¿cómo ves? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlota, y ya me acordé perfectamente bien. Sí. Entonces, pues doblemente qué gusto de saludarte en tu programa. Muchas gracias, invítanos a la conferencia. Claro, importante pues para que también tu público sepa que en este evento del sábado 21, pues voy a estar con el tema depresión. Hay que aprender a identificarla y a tratarla. El tema exactamente depresión, aprendo a identificarla y tratarla. Y bueno, pues vamos a hablar de la depresión, Carlota. La depresión, ¿qué es? Es estar muy triste. Vamos a diferenciar de que no estar, que triste no es estar deprimido. Exacto. El trastorno depresivo es una enfermedad médica, biológica, que tiene un sentido, pues, de sufrimiento. Sí. Que no todo el que está triste está deprimido, pero que quien está deprimido hay que saberlo identificar, que no todas las depresiones son iguales, y que no todos los deprimidos van a responder también igual a un tratamiento. Esto es muy importante. Claro. Porque finalmente un buen diagnóstico de primero que sí es depresión, segundo de la modalidad de depresión, va a hacer la diferencia para que las personas puedan superar la enfermedad y dejar de tener el impacto que produce la depresión en la vida personal, en la vida emocional, en la vida familiar y en la vida laboral. Sí. Fíjate, Carlota, que hoy en día desde el 2000 y se supone que hasta el 2020, la enfermedad depresiva es en este momento en el planeta la cuarta enfermedad más discapacitante en el planeta, de todas las que hay, la cuarta. Wow, sí. Y el pronóstico que hacía la Organización Mundial de la Salud en el 2000 es que para el 2020 iba a ser la segunda enfermedad más discapacitante. Estamos ya en 2016, a 4 años de esto, pero hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está modificando esto y está pensando con todos los datos estadísticos que probablemente va a ser la enfermedad más discapacitante. La número 1, no la 2, la número 1. Ay, qué terrible. Es terrible. ¿Por qué esto? Mira, desafortunadamente porque todavía se dice, desde el punto de vista de la percepción social, que el 71% de la población del mundo dice, según la Organización Mundial de la Salud, sí, que se debe a una debilidad emocional, que la enfermedad depresiva es por debilidad emocional. Todavía el 65% le echa la culpa a los padres, dice que se debe a malos padres. Válgame. El 45% dice que es culpa de quien la padece y que entonces se podría evitar la depresión. Todavía el 43%, te imaginas, la mitad de las personas que tienen depresión dicen que es incurable. Pero el dato que yo te podría decir que hasta nos puede espantar en un sentido epidemiológico, es que el 35% de la población que tiene depresión dice que es por tener una conducta de pecado. Fíjate nomás. No, qué barbaridad. O sea, muchísimos mitos por el desconocimiento. Exacto. Entonces la tarea de la plática es, pues, informar qué es la depresión, ayudar a que se detecte y sobre todo que no se convierta en un estigma, ni siquiera en un mito, es decir, ayudar a que las personas sepan que la depresión es una enfermedad médica psiquiátrica, es por el desequilibrio bioquímico y qué hay que hacer para identificarla y sobre todo qué hay que hacer para tratarla. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho esta pequeña observación y por ahí estaremos el sábado. Como no, el sábado a las 12:20, espero a todo el gran público de Radio Mujer, a tu público también. Sí, claro. Programa Más de Uno. Y bueno, Carlota, si también tú puedes, con mucho gusto, y también haremos preguntas, comentarios, respuestas y demás para este gran tema de depresión. Hay que aprender a identificarla y a tratarla. Muchísimas gracias y gusto saludarte. Igualmente, Carlota. Hasta luego. Adiós. Bye. Sofo, vamos a seguir, ya nos quedan unos minutos, pero ¿con qué cerraríamos esta parte de erotismo versus pornografía?
Pues bueno, la conclusión a la que llegaría yo es tener una perspectiva más amplia de lo que tachamos de malo y lo que valoramos como bueno. Porque ahí cuestionarnos. Exactamente, o sea, hacer un cuestionamiento no para transformarnos socialmente ni nada, pero sí porque a veces hacemos una dimensión muchísimo mayor de algunas situaciones que como hay esta confusión en que no sabemos si es erotismo, pornografía, pueden cargarse a causar algunos otros impactos de desconcierto y de desorientación dentro de la misma sociedad. Entonces a lo mejor, como podemos poner un ejemplo, algún niño que va a un museo y se encuentra todo desnudos, arte, bla, 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 y luego va y compra una revista pornográfica, entonces ahí hay un quiebre literalmente de discurso donde dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esto y aquello? Entonces tal vez tener un poco más de apertura hacia decir, bueno, ¿qué parámetros vamos a cumplir, como decíamos, del contexto y del tiempo para determinar que esto es erotismo y esto es pornografía? Pero no radicalizarnos a que uno es malo, es lo peor, y bla, 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 porque eso ya lo que causa es como un impacto medio tirano en el asunto y sin mucho fundamento, porque el problema es si un niño responde ¿y por qué está mal? Y aquello está bien, como lo decíamos fuera del aire, ¿no? Que te enseñé una fotografía donde te dije, bueno, el David de Miguel Ángel, ¿qué es? Pues es erótico, perfecto. Y esta fotografía, no, pues esta es también erótica porque no se le ve el pene. Bueno, perfecto. Pero entonces al David de Miguel Ángel sí se le ve el pene. Entonces, el pene es el determinante para decir erótico, pornográfico, no. Entonces, ¿por qué el David de Miguel Ángel no tenemos la otra conformación? Entonces creo que va más hacia ese lado y verlo como parte y fundamental, y que lo hemos repetido hasta el cansancio en este programa, tanto como invitado como cuando algunas veces que te suplo que estoy cuando de conductor. Nos haces favor, Que es, hay que conocernos. Si no conocemos, ¿por qué queremos tener una educación sexual si nadie nos la ha dado? Y todo lo tenemos que descubrir a través de, primero, códigos, porque ni siquiera es directa, es a través de mensajes codificados y un montón de cosas. Complejísimos. Complejísimo, y al rato veo que la sexualidad es una carga para mí, o sea, que digo, es que, ¿y qué hago? ¿Tengo ganas de esto? ¿O tengo necesidad de placer, etcétera? Entonces lo vemos más como una carga, como de un deseo o de algo que puede aportar muchísimo a la vida de la persona para la felicidad, para el amor, etcétera, etcétera. Sí, claro. Así es como deberíamos de ver esta parte de la sexualidad, y con una educación sexual real, ¿no? Con una educación oportuna, adecuada, laica, completa, integral, ¿no? Que es el propósito de la educación sexual. Y también objetiva en este aspecto de contextual y temporal, porque luego se dan también de repente situaciones de educación sexual de los años 20 o del siglo XVII que dices, ¿y eso qué tiene que ver con la actualidad? O sea, ahorita, como decíamos, el internet es una actualidad, el internet tiene erotismo, el internet tiene pornografía, hay otros medios para hacer todo eso, pues entonces adelante, saber que esto está con todo esto. Tenemos que estar actualizados y tenemos que estar al día. Muchísimas gracias, Sofo. Yo creo que estas dos sesiones, iba a decir, estos dos programas que hemos tenido contigo en esta parte de erotismo y pornografía han abierto como muchas preguntas, y eso es lo que queremos, ¿no? En temas como este, donde no hay una conclusión total, sino seguirnos preguntando, seguir explorando, seguir observando, y sobre todo haciéndonos cuestionamientos fuertes acerca de lo malo y lo bueno, entre comillas lo digo, de todo esto que hemos aprendido y con lo que hemos crecido. Una parte muy interesante es vivir muchos años, ¿no? Y haber vivido diferentes contextos y cómo ha cambiado esta historia, y estar en el presente, pero con esta historia que hemos tenido de la educación sexual, como decía Sofo, y que la hemos estudiado pues desde el siglo antepasado hasta hoy, y cómo muchas cosas han cambiado y han cambiado para bien. Entonces, te invitamos para que nos escuches el día de mañana en punto de las 7. Aquí estaremos con un programa más de uno. Buenas noches, que tengas una excelente noche. Más de uno.